pequeñas raterías, asaltos callejeros, desvalijamientos de casas, edificios y condominios, toda la moneda corriente de la crónica roja. Ya la gente no se atrevía a salir ni al cine, ni a conciertos que quedaban en casa. Se quedaban en casa creyéndose seguros, pero hasta ahí llegaba la desgracia en forma de accidentes domésticos, en no pocos casos fatales. En suma, vivir se tornó peligroso y el miedo se apoderó del alma colectiva. ¿Y todo esto a qué se debía? Simplemente a la destrucción de nuestros bosques por la angurria neocapitalista. Menos madera igual a más pesadumbre. Pero entonces irrumpió la innovadora industria fundada por el señor y la señora Velasco, de la media cuadra de casa al lado de la tienda de don Jesús. El viejito al que hace unas noches le robaron una balanza, algo de mercadería y 550 pesos, según se quejó hace unos días. Este es un texto en desarrollo, pero lo quería compartir con ustedes y especialmente con el autor. Este libro de cuentos está hecho de noticias. Aunque muchos quieran creer que la ficción y la realidad son opuestas entre sí, lo real y la ficción aquí se buscan, se coquetean y se encuentran. Es todo cuestión de tiempo. Antonio Rivera, el autor de este conjunto de 18 cuentos, es periodista, lector y fue por muchos años jefe de redacción del periódico Opinión. Así que sabe ver el límite entre lo que es objetivo y subjetivo, entre lo que es real y lo que es ficción, lo que es noticia o historia. Sabe bien de ese compromiso que tiene el periodismo con la verdad. Y de ahí parten estas 18 historias, noticias, de la mirada curiosa y hambrienta de un periodista que insiste en la realidad, en la vida y en el hecho. Un ataque al fuerte del paraíso, la historia de amor entre Malena y Eugenie que le cuentan en el bar El Corso, en la esquina General Achá y Junín de Cochabamba, un lector que lee y que como su personaje es abrazado por las llamas de una vela, Sol, la nieta y su ternura en Andalucía, el robo a un viejito en la tienda de la esquina, su estadía como turista en Florencia, el rayo de un niño, esa esfera de hierro maciza y pesada de unos 12 o 13 centímetros de diámetro, cuya superficie estaba ensarrada y con adherencias siderales, el hombre viejo que sale a la calle a caminar como si fuera un prócer, un joven escritor que deja libros en los bolsillos de los abrigos, un circo y su león, un bolquetero con acento porteño, una prostituta llamada La Gata, el olor de la cárcel, la plazuela Corazonistas, la avenida Heroínas, la vida en esos lugares. Todos parecen personajes de noticias leídas en un periódico o vistas en el noticiero. Personas, lugares y situaciones reales conocidas para nosotros. Hechos reales que juegan a ser ficción o corroborar eso que se dice de la realidad, que supera la ficción. Pero el autor juega aquí a ir más allá de lo real y de la ficción. Machaca con las palabras los hechos de sus historias, los pone a prueba, les pregunta qué esconden o hasta dónde son capaces de estirarse y de perderse en el espacio sideral. Utiliza la palabra, en algún lado leí que las colecciona. Utiliza la palabra y la mirada y el olfato de periodista salvaje para torcer la flecha recta que lanza un hecho y nos distrae de lo que de verdad pasa con los lugares y con sus personajes. Las palabras ayudan a este autor a entrar en el ritmo de la historia e intervenir en el trayecto de aquella flecha que ya está en el aire, como en esa escena amorosa de los amantes de biografías de un éxtasis, uno de los cuentos, que es contada como con una hipérbole del realismo latinoamericano que nos lleva a la vez al juego y al pasado de la propia literatura. Abro comillas. Se amaron también en camarotes de trenes y barcos, en campos de hierba y sembradíos, en algún parque de invitante penumbra,
Imitaban sin saberlo a peces, mamíferos, mamburetas y hasta a seres humanos. Lo hicieron mecidos por olas y el chucuchucu de locomotoras, al ritmo de tambores, de bandas, de canciones, de himnos patrióticos, devotos o impíos. En otro lugar, las palabras son más parcas, más solemnes, acompañando la ilusión perdida de un viejo que camina. Abro comillas. El prócer no camina como los demás, él desfila por la acera. Sus pasos largos y pausados transportan su porte erguido, altanera la cabeza de larga y revuelta cabellera entrecana. La gente le observa y él reparte su saludo con ademán cesáreo, el brazo derecho alzado, rematado en la palma digna, acompañado apenas perceptible asentimiento o venia y sonrisa medida, se diría modesta. Cierro comillas. Las palabras acompañan los relatos para darle forma, otra forma, quizá la forma real, al hecho. Dos amantes que pierden la forma humana en su encuentro, o un viejo despeinado que arrastra el peso de los años por las calles del barrio al ritmo de un desfile militar. Rivera conoce bien la verdad que las palabras ocultan y que hay que forzarlas, torcerlas, incluso jugar con ellas para llevarlas a un destino diferente. El oficio de periodista, corrector, reportero, articulista y jefe de redacción hace su trabajo. Sabe que el arco que hace su brazo al lanzar la flecha debe empecinarse en dirigir a la realidad más allá, hacia las estrellas o a la punta más alta de la carpa de un circo en París. En estos cuentos así nos encontramos con esa mirada que se empeña en ver cómo los hechos reales son superados por la ficción. Nunca los personajes son lo que son. Un domador de leones en el circo de París es payaso, es vendedor de entradas, es león. Un prócer de la patria, un viejo despeinado. Una nieta pequeña y dulce, el sostén de su abuelo. Un maestro en una trattoria de Florencia, un caníbal. Tal vez la mirada y el olfato de periodista salvaje hace el resto con ese material real. Lleva a la escritura de Rivera a insistir en el juego, en la ficción y la realidad, porque tal vez de algún modo se ha entrenado en aquello que dijo una vez la periodista y cronista argentina Leila Guerriero. No es necesario inventar cosas. Si nos quedamos el tiempo suficiente, siempre ocurre algo interesante. Eso es, y muchísimas gracias por permitirme leer tus cuentos y los he disfrutado muchísimo. No, muchas gracias. Muchas gracias por su valoración, por su asistencia también. Voy a leer un texto que parece muy largo, pero no es sino que la letra tiene que ser grande porque no veo bien. Empezamos. La reunión causada por un libro debería hacerse luego de ser leído ante una concurrencia conocedora de su contenido y con una idea relativamente formada sobre su presunta calidad. Pero nuestras costumbres librescas derivan en un acto antiliterario. Hemos llamado presentación a esta curiosa ceremonia dándole un significado muy parecido al saludo inaugural a una persona desconocida a quien le mentimos un mucho gusto. Si viniéramos con la tarea cumplida, podríamos instalar un diálogo o conversatorio, como se dice ahora. Pero no es así. Uno debe acometer la poco honorable tarea de elogiar su propio vástago y de paso a sí mismo. Y aquí vamos, con el
con el riesgo de que alguien que sí leyó el libro esté presente y protagonice un episodio de protesta. Tengo que confesarles que no soy titular de una biografía ni muy florida ni demasiado interesante. Solo he creído que venía a encontrarme con familiares y amigos para mostrarles un libro escrito en los meses pasados. De los demás asistentes son responsables las redes sociales, la generosidad del Centro Patiño y de la prensa. Y como diría Dolina, están también los que han entrado por equivocación. Sin embargo, estoy muy contento, agradecido y temeroso por la presencia de todos ustedes. Y prometo esforzarme para que no se vayan mascullando comprensibles improperios y en un exceso de optimismo deseo que partan con un libro bajo el brazo. Para comenzar quiero declarar que me considero un escritor diletante, aunque me gusta más el adjetivo amateur por el amor a las palabras. Y no quisiera que se me acuse de escritor profesional. Solo aspiro a conseguir que quien lea este libro se reconozca en algún cuento, goce de cierto párrafo, se sorprenda con el desenlace de una historia. En suma, que le satisfaga estéticamente el resultado del placentero trabajo que su autor puso en cada libro. Bien pensado, todo artista, escritor o pintor es un diletante en el sentido de aprendiz. En el errar, en todas sus acepciones, radica el arte, en la búsqueda de la perfección de la pieza literaria, del cuadro, de la voz, la justicia. Pero sabemos que no existe la obra perfecta, o mejor dicho, esa búsqueda es la perfección. Este libro, como todos los libros, forma parte de un acto más vasto y mágico, el lenguaje humano. El portento que podríamos calificar de colosal, a la espera de inventar otra palabra que lo deje en minúsculo. Lo grandioso del lenguaje es que con solo 27 letras se pueda escribir todo lo que está escrito y lo que se escribirá. El modesto abecedario, el de Mi mamá me mima, es el mismo que Víctor Hugo ha utilizado para componer su prodigiosa novela Los Miserables. Esa exigua colección de letras memorizadas y recitadas en nuestra alfabetización ha permitido la creación y crecimiento de todas las bibliotecas. Con este puñado de letras se escriben todos los libros, novelas, cuentos, poemas, todos los periódicos y pasquines, los alegatos de libertad y los bandos que oprimen, las cartas de amor, las cartas de despido, de despedida, los avisos necrológicos y las invitaciones a las presentaciones del libro. Y también el dolor y la protesta por la ya no matanza ni genocidio, sino el exterminio que Israel y el Occidente cometen en Palestina. Entonces se escribe el conocimiento y sirve para lamentar la ignorancia.
En estas 27 letras está contenida la humanidad, puesto que es a la vez el vehículo y el cimiento de su civilización. Es como ese otro universo creado a partir de 9 números y una ausencia. Este libro, titulado 18 cuentos, contiene 18 cuentos. Es real gracias a la editorial que tiene por nombre el lindo palíndromo cortasariano Atar a la rata y a la apasionada labor de Coco Mayor, aquí presente. Y a su modo, a otro Coco, el delegado. Son cuentos escritos hace unas semanas sin más plan que abordar este género de la mejor manera. Tengo alguna experiencia en la relación con las palabras. He leído algunos buenos libros de literatura, de los que recuerdo pasajes o momentos de deslumbramiento, que mi memoria guarda, aunque no siempre textuales, pero que sí los retiene como se hace con acontecimientos esenciales. Admito ser autor de varios libros. Aquí me acompañan, hay una mesa por ahí, 4 además de este. Uno es un experimento que consistió en irse a dormir, soñar, levantarse y antes del café escribir un atolondrado recuerdo de ese sueño. Luego abordaré sus textos en lo posible sin añadirles más que cierta redacción. Se titula Los sueños y sus cuentos. También está este más conocido entre colegas. Y curiosos. El periodista tonto. Una especie de manual descarnado de lo que no se debe hacer en ese oficio. Está basado en hechos reales, es decir, en experiencias propias y ajenas, entresacadas de mis largos años de ejercer de periodista, a veces tonto. Es el que más consecuencias trajo. Una de ellas, que ya no trabajo de periodista. Los cuentos cruentos, elaborados como muchas cosas, postergadas gracias a la pandemia, que nos regaló muertes y una tregua para pensar el mundo. El de tapa azul es un cuaderno de viaje transformado en algo parecido a una novela desbordada. Al escribirla, quise que viajaran junto conmigo los que ejercieron la apasionante aventura de ser mochilero y los que quisieron serlo y no lo consiguieron, debe decir. No pudieron. En este libro viajé por Latinoamérica una vez más. Estos libros no estarían aquí sin la participación de mis queridas hijas Daniela y Mónica, venidas desde muy lejos para acompañarnos hoy. Y mi hijo Piero, que adivina este acto desde su montaña de Santa Elena. Mi querida amiga Elizabeth, quien contribuye no solo a la existencia de los libros, sino a la de su autor. Y además Camila, que luego de leer leerá, que ha leído ya una aproximación y comentario de uno de los cuentos. Llegaron igualmente José, que ayudó como lector, Sol, mi nieta,
maravillosa, no dice, pero lo digo, Sol de uno de los relatos, y Airú que debe estar por ahí destruyendo algo de este venerable instalación. El presentado hoy puede ser mi último libro, dependiendo cómo me vaya a sentir estos días. Pero ¿no son acaso todos nuestros actos los últimos? Reflexiono ayudado por la cultura popular que nos advierte con un carpe diem. Nadie tiene la vida comprada. Esta especie de justificación de por haber cometido, entre comillas, como decía Alfredo Medrano, estos libros, en verdad no es tal. Si están publicados es porque consideré que algo tenían para los lectores desconocidos y también para mis familiares, amigas y amigos. Con ellos también aquí formamos, con mis amigos, formamos una tropa cincuentenaria. Y cada semana, por parques y aceras de la ciudad que se libran de la destrucción de la alcaldía, hacemos real la metáfora de que la amistad es caminar juntos. Estos 18 cuentos no se han escrito como un diseñado jardín literario. Han crecido como la maleza en un huerto silvestre en el que los argumentos y frases se empeñan en crecer, regados por algunos aguaceros imprevistos. Intenta diseminar el aroma del amor y la amistad y señalar las miasmas del odio y la injusticia. También ofrece, en clave irónica, algunos traumas sociales como cierta entrecomillada cultura y las religiones. Ya en el ámbito publicitario, garantizo contra devolución que en este libro hay páginas que satisfarán la exigencia de una lectora exigente. Sería una falta de modestia decir que este es un buen libro. Pues bien, este es un buen libro. Gracias. Entonces sí, hay un vino para brindar por este libro, por esta noche. Por favor, ¿sí lo hace? ¿Dónde? Aquí en la terraza. En la terraza. Muchas gracias.